El 2021 fue un año para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en su oficina en México, un año lleno de publicaciones y de actividades. A nombre de la Fundación quiero darles las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros eventos y también por interesarse en el trabajo que realizamos día a día. Nuestro trabajo se concentra en 5 ejes principales. El primero es Estado de Derecho. Este año buscamos, junto con México Evalúa, la publicación anual de Hallazgos 2020 que busca evaluar el sistema penal acusatorio en México. Además, por segundo año consecutivo, junto con México Evalúa, se hizo Hallazgos desde lo local que busca profundizar en el sistema penal acusatorio de estados como Zacatecas, San Luis Potosí o Nuevo León. Además, este fue el segundo año en el que también organizamos junto con México Evalúa el segundo foro de innovación en la justicia, en el que buscamos proponer mejores prácticas para la transformación digital en el sistema de justicia en México. Y esto se acompañó de una publicación que también fue realizada por México Evalúa llamada Los lineamientos para la transformación de la justicia en México. Este año también trabajamos con Impunidad Cero para celebrar y conmemorar el segundo aniversario de la plataforma denuncia.org. Y para esto organizamos diversos talleres para que las personas pudieran conocer cómo se denuncian delitos, específicamente robo, violencia sexual, violencia digital y corrupción en ministerios públicos. Les invito a seguir visitando la página, así como las guías para denunciar un delito. En el eje de derechos humanos colaboramos con Artículo 19 y organizamos el primer foro de libertad de expresión en la era digital. Nuestro objetivo era poder abordar qué está pasando con la libertad de expresión y con las plataformas de los Big Tech y cómo también afecta al periodismo en línea y su gran labor que se hace día a día. Les invito a consultar todo el material del foro en el canal de YouTube de Artículo 19 o en el canal de YouTube de la Fundación Friedrich Naumann en México. Adicional, con Artículo 19 nos hemos preocupado mucho por 2 temas principales. El primero, la brecha digital que todavía persiste en México, por lo cual se realizó una investigación sobre la brecha digital en México, en específico en estados como Oaxaca y Chiapas. Y por otro lado, se realizó una investigación sobre la remoción de contenidos en las plataformas y cómo esto afecta a la libertad de expresión de todos y todas en México. Para la Fundación Friedrich Naumann, el rol de las mujeres es de suma importancia. Por eso, este año nos dimos a la tarea de continuar con nuestra campaña de Female Forward, enfocándonos en un área que es primordial para México y que es la participación y la incursión de las mujeres en la política. Para revivir el foro sobre mujeres en la política, puedes consultarlo también en nuestros canales de YouTube, así como los talleres que se impartieron de liderazgo para mujeres. ¿Qué tan difícil es poder abrir un negocio en México, construir una empresa o emprender un negocio? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos junto con ASEM, la Asociación de Emprendedores en México, y por eso se realizó una investigación en la cual analizamos cómo se pueden simplificar los trámites para la creación de negocios en México, así como digitalizar estos procesos para que la mayor cantidad de personas puedan tener su negocio a raíz, sobre todo, de lo que pasó con la pandemia por COVID. Como liberales, la economía de mercado es uno de nuestros grandes pilares y por eso este año nos enfocamos también en el gran rol del emprendimiento para el desarrollo económico de países como México. Por eso, este año celebramos y organizamos la segunda edición de Road to Innovate México, en el cual tuvimos alrededor de 84 proyectos inscritos en diferentes áreas como tecnológico, general, salud, emprendimientos en tiempos de pandemia y también emprendimientos en ciudades inteligentes. Muchísimas felicidades a todos los ganadores y también gracias por participar con nosotros en esta edición de Road to Innovate México. Como algunos de ustedes sabrán, en la Fundación Friedrich Naumann de México colaboramos mucho con nuestra oficina que se encuentra en Honduras, que coordina los proyectos de Centroamérica. Este año colaboramos de nuevo para implementar y desarrollar la Cumbre de Ciudades Inteligentes 2021 en 2 sedes, Guadalajara y en Ciudad de Guatemala. Este fue uno de nuestros eventos más grandes en formato híbrido, con alrededor de 40 participantes, dadas las restricciones sanitarias en cada una de nuestras sedes. Nuestro enfoque fue hablar sobre la importancia de los gobiernos digitales para fomentar el desarrollo de ciudades inteligentes y cómo la tecnología puede ayudar a procurar la transparencia
en países propensos a la corrupción, como es el caso de México. Muchas gracias a todos los expertos que nos acompañaron este año en la Cumbre de Ciudades Inteligentes, tanto en Guadalajara como en Guatemala. Además del Estado de Derecho y la economía de mercado, desde la Fundación Friedrich Naumann creemos en el gran potencial de las sociedades abiertas y plurales. Es por eso que en nuestras actividades también proponemos diferentes publicaciones, talleres que buscan la integración de los migrantes y de los refugiados en México. Esto lo estamos realizando a la par y en conjunto con dos organizaciones, Intrare y Sin Fronteras. Muchísimas gracias a todos los que fueron a nuestro evento de lanzamiento del proyecto el pasado noviembre con la inauguración de la Galería México Migrante. Estos videos que hablan sobre cómo en México también existe discriminación y xenofobia los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de la Fundación Friedrich Naumann, por seguir nuestros eventos, por interesarte por nuestras actividades y sobre todo por querer estar en contacto con nosotros, brindarnos retroalimentación sobre cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo. Muchas gracias por ser parte de todos nuestros eventos y actividades este año.